Uno. Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones. Hoy es un jueves más de estudio bíblico, no como parte de la doctrina que llevamos como iglesia, sino como esos tiempos de crecimiento en asuntos muy específicos de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Y durante estos jueves hemos estado trabajando en la voluntad de Dios. Es decir, cómo saber que lo que yo estoy haciendo está en el centro de la voluntad de Dios. Alguien alguna vez me preguntaba, creo que uno de los chicos me decía, pastor, ¿por qué cada vez que ora usted pide perdón por usted, por su familia, por la iglesia? Y, y en aquel tiempo no le respondí sobre la base que tengo hoy, sino sobre lo que en aquel tiempo decía. Y es que toda omisión a los preceptos de Dios son pecado. Pues bien, estudiando acerca de la voluntad de Dios nos hemos encontrado con que toda nuestra vida debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, con que nos desviemos un poco del camino, ya estamos en pecado. Por eso cuando vimos el concepto básico, ¿lo recuerdan? A la vez que veíamos lo que en el griego y en el hebreo nos definía la voluntad, también lo hicimos con el pecado. Porque toda la vida, desde que existe el primer hombre, hemos estado ya por fuera de la voluntad de Dios. Por eso un tema y el otro están tan cercanos. La semana anterior hicimos una introducción bien interesante tocando muchos tópicos acerca de la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva, la voluntad secreta, muchos aspectos de la voluntad de Dios, la voluntad permisiva. Pues bien, hoy vamos a seguir ahondando en esto y cada vez vamos a involucrarnos más y más. Pongamos pues este tiempo en las manos de nuestro Rey y Señor y como siempre, que Él haga. Amado Rey y Señor, gracias por esta tarde de hoy, por este jueves 17 de marzo de 2022. El tiempo pasa, Señor, y una vez más, al amanecer el día, al abrir nuestros ojos, podemos ver que tu misericordia está sobre nosotros y nos regalas un nuevo día. Y nuestro cuerpo tiene la vitalidad para seguir adelante y nuestra mente está atenta, despierta y alerta acerca de nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro ministerio. Gracias, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, nuestros ojos, nuestros sentidos dispuestos, porque, Señor, en realidad nos preguntamos siempre, Señor, ¿qué haré de este asunto? ¿Es tu voluntad que yo haga esto o aquello? Es bueno saber qué pasos dar, qué decisiones tomar. Gracias por esta enseñanza, por todo este tiempo. Y Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y sus familias. Y sobre todo por ese anhelo de sus corazones, de buscarte de corazón, de buscarte en espíritu y en verdad, de agradarte en todo. Gracias, amado Señor. Amén. Amén. Oh, aleluya. Bueno, mis hermanos, han surgido, en la medida en que vamos estudiando, estuvimos viendo las definiciones. Luego de las definiciones estuvimos viendo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Somos estudiosos de la Biblia y en el Antiguo Testamento lo que vemos es a un pueblo, pero un pueblo que vive circunstancias muy difíciles. Y nos preguntábamos, Señor, ¿qué ha pasado? Hoy necesitamos movernos mucho por la palabra y durante estos jueves vamos a estar como siempre. En el estudio bíblico pues es la palabra la que nos surte todos los recursos que necesitamos para esto. Así es que la excepción no es hoy. Y entonces quiero empezar por lo que veíamos en la primer clase, en el primer jueves de hace ya 15 días, el 2 de marzo tal vez. Cuando decíamos que el pecado es pervertir el derecho, es pervertir el orden. Y decíamos cómo Dios había establecido en la creación un orden
para la creación, para el ser humano, para bendecirlo. Y Satanás lo que hizo fue torcer. Es decir, se valió de un decreto de Dios. Se valió de la soberanía de Dios para torcerla, cambiarla, pervertirla. Y el hombre ha venido haciendo eso, movido por Satanás, que finalmente es el que interviene en todo esto. Es su voluntad, por eso es el padre de la mentira, es el padre de la duda. Todo él lo cuestiona. Y entonces entendamos o entendiendo que la materia prima que surte la palabra, es decir, los decretos, los preceptos, la voluntad de Dios expresada, es la que nosotros como cuerpo de Cristo queremos hacer, pero que aún en nuestra vida Satanás utilizará con la misma astucia del paraíso personas, situaciones y aún dentro de la misma iglesia doctrinas y enseñanzas para pervertir el derecho, para torcernos. Y cuando uno se desvía del camino, y miremoslo de esta manera para seguir enfocados en esto, la voluntad de Dios nos muestra una meta llamada santidad. Y para llegar a esa meta traza un camino que Isaías nos dice que se llama camino de santidad. La vida cristiana es el camino, es el trasegar, es el andar desde que nacemos de nuevo, empieza nuestra conversión, nuestro caminar por esa senda hacia la meta. El enemigo tiene como propósito que no lleguemos a la santidad, que no alcancemos la santidad. Pero si seguimos en el camino, sin duda llegaremos a la meta. Si no torcemos el rumbo, llegaremos al destino. Entonces, él lo que hace es desviarnos y mostrarnos alternativas del camino. Y una vez nos desviemos, nos alejaremos de la santidad, nos alejaremos de la perfección, nos alejaremos de la madurez cristiana, de los frutos del Espíritu Santo, y entonces estaremos desviados. Esa es una realidad que vivimos todos. El mundo no anda por ese camino de santidad. Su destino no es ser santos. A lo malo lo llaman bueno y han asumido que es su voluntad la que se debe hacer por la autonomía del ser humano que la ataron a los derechos humanos. Es decir, yo hago con mi vida lo que quiera. Soy autónomo, soy libre de elegir. Y allí está Satanás diciendo, sí, claro, abriendo los ojos como lo hizo con Eva. Para nosotros es muy diferente. Para nosotros, pueblo de Dios que caminamos por esa senda que se llama camino de santidad, que a propósito dice Isaías que por muy torpes que seamos, no nos desviaremos. Es decir, es un camino angosto y sinuoso, pero es un camino que nos asegura que el Espíritu Santo no nos va a dejar salir. Pues bien, y debemos entender que dentro de la soberanía de Dios, aún, y entendamos esto por favor, démosle cabida en nuestra mente a esto. La soberanía de Dios como creador y Señor es que todo lo que pasa en la creación está sujeto a Él. Es decir, aunque andemos desviados, no nos hemos salido de sus manos. Parte de la soberanía de Dios está en que aún por el camino equivocado estamos dentro de esa voluntad. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, es la voluntad permisiva. Es Él quien permite que torzamos el camino y en algún momento, cuando volvamos nuestros ojos y pidamos su ayuda, Él nos volverá. Entonces, aunque tengamos hijos, parientes, amigos que están desviados y decimos, este hombre se perdió. No. Aún en la soberanía de Dios está claro que llegará el momento que lo volverá a traer, así como nos ha devuelto a nosotros al camino. Porque cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces nos hemos desviado. Entonces, es bueno entender que en la soberanía de Dios, en esa voluntad permisiva, aún estar por fuera de su voluntad hace parte de la soberanía del reino de Dios. Entonces, tengamos paz,
tengamos paz sobre esas situaciones en que nuestra vida, sea cual sea, está en sus manos. Ahora dirán, esa es una autorización para el libertinaje. No, estoy hablando de la cotidianidad, estoy hablando de lo que nos pasa, que salimos de la casa no con el deseo de pecar. En nuestra mente no está hoy voy a fallarle al Señor. No, no, no. Yo sé, soy igual que ustedes, tengo el mismo Espíritu Santo. Y en la mañana digo, Señor, yo quiero agradarte, quiero caminar en tu senda. Y pasan las circunstancias, vienen las tentaciones, vienen las pruebas, vienen las circunstancias, se debilita nuestra fe, entran dudas y empezamos a buscar alternativas. Y el Señor, que nos ama, volvemos a Él, pedimos perdón, nos lavamos en su sangre y volvemos a entrar al camino. No es un juego, es la realidad cristiana, en donde cada día nos desviamos menos, cada día nos extraviamos menos, hasta que un día sigamos el camino recto que Él ha trazado finalmente para nosotros. Les he dicho siempre que el Génesis nos abre la puerta para entender muchas cosas. Y déjenme, y vayamos hoy, ustedes tienen sus Biblias, a ese capítulo 4 del libro de Génesis, para empezar a entender. Recuerden, estamos descifrando a la luz de la palabra que Él nos reveló cómo es su voluntad. ¿Qué implica que la soberanía de Dios hace que todo ocurra como es su voluntad decretiva? ¿Recuerda? A través de la voluntad decretiva, Dios decreta, ordena, manda algo que se cumpla. Por eso es tan absurdo cuando nosotros asumimos una posición de Dios, cuando decreto. No. Los decretos de Dios son leyes que se cumplen o se cumplen. Y entonces, cuando vamos entendiendo esa voluntad decretiva, sabemos que no hay forma de negociar con Dios sus decretos y sus mandamientos. En la voluntad preceptiva, es decir, la de los preceptos, que es la de los mandamientos, ¿qué pasa con esa voluntad de los mandamientos? Ahora, voy a poner aquí un paréntesis para hacerles ver que muchas veces la voluntad decretiva de Dios la entendemos cuando ya los decretos se han cumplido. Antes no. En la voluntad preceptiva hay claridad, porque este es el camino, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que tienes que hacer, ¿y qué? Bueno, ahora acompáñenme al libro de Génesis, al capítulo 4. Ya sabemos lo que pasa en el 4, ¿no? Habla de que Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel. Y ya sabemos, Abel presentó una ofrenda que agradaba a Dios, una ofrenda que implicaba derramamiento de sangre. Ya había habido pecado en el paraíso, ya habían sido expulsados, y la única forma de redimir era a través de sangre. Y Abel ofrece un sacrificio en el que hay derramamiento de sangre, y vio Dios con agrado a Abel y a la ofrenda de Abel. Caín también presentó su ofrenda, pero no era una ofrenda que llegara a satisfacer el corazón de Dios. Y entonces no miró con agrado ni a Caín ni su ofrenda. Y entonces, ya sabemos, se llena el hombre de envidia y lo mata. Y Dios llega a preguntar, oye, ¿dónde está Abel? Y Caín le dice, ¿acaso soy yo el guarda de la vida de mi hermano? Debe estar por ahí. Y entonces Dios le dice esto, oído, se lo dice al primer ser humano nacido del vientre de una mujer, al primer ser humano concebido a través de un acto sexual, como hemos sido concebidos y nacidos todos los seres humanos. La primer pareja es producto de la creación, del soplo de Dios. Luego de ese hombre, Dios saca a la mujer, pero el primer ser humano nacido de mujer, Caín, recibe una palabra que aplica a todos los seres humanos de la misma naturaleza. Estuvo fuera de la voluntad de Dios.
quebrantó el deseo de Dios. Y entonces Dios le dice, si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado siempre está a la puerta. Listo, las alternativas. Delante de ti está el hacer el bien o pecar. Si haces el bien, serás enaltecido. Si no, quiero que sepas, el mal siempre estará a la puerta. El pecado siempre estará dispuesto. Pues bien, con todo, a ti será tu deseo. Es decir, tú ejercerás tu voluntad ante las dos alternativas. Pero te voy a decir algo. Tú tienes la capacidad de enseñorearte del pecado. Cuando le dice esto, y de esto hemos hablado en predicaciones tratando otros temas. Listo, voluntad de Dios. Pecado del hombre. Pero Dios le muestra de una vez al hombre. Dice, un momentico, siempre expondré mi voluntad. Y tú, si lo haces, serás enaltecido y bendecido. Si no, si pecas, si caes, quiero que sepas algo. No va a venir sobre ti bendición. Pero entiende esto. Tienes la capacidad de señorear al pecado. El pecado no se va a enseñorear de ti. Es decir, no es obligatorio que rompas la voluntad de Dios. Va a ser un deseo tuyo, porque estás en la capacidad humana. Recuerda que Dios puso sobre Adán su imagen y semejanza que fue quebrantada por el primer pecado de Adán. Pero todavía hay naturaleza de Dios en el hombre. Y entonces le dice, Caín, tú estás en capacidad de sobreponerte al pecado, de decirle no al pecado y hacer lo bueno. Pero es asunto tuyo. Y eso me parece maravilloso, porque entonces ya yo sé que en estos días en donde se reclaman tanto los derechos y se dejan de lado los deberes, es natural que ante la caída empecemos a decir, no, la debilidad, la tentación, la imperfección. No. El ser humano, con toda y la caída, está en la capacidad de seguir la voluntad de Dios. Porque su conciencia, su mente está hecha para analizar la situación, analizar las consecuencias de su pecado y detenerse, meditar sobre ello. Bueno, qué interesante. Antes de Cristo, cuando yo todavía no había nacido de nuevo, me vi abocado a tomar decisiones. En el barrio donde vivía, en el ejército, luego en la Universidad Nacional, y hablo de esos tres aspectos. En los tres escenarios estuve en la posibilidad de involucrarme con licor y con drogas. Mis compañeros, en mi casa, mi familia normalmente son bebedores sociales y entonces todo lo celebran con alcohol. Y yo estaba allí y estaba en posibilidad de entrar en eso. Y yo veía las borracheras y las resacas o los guayabos y yo decía, qué bobada, gastarse un montón de plata para, disculpen la palabra, perder el sentido y al otro día amanecer bien mal. Y entonces yo nunca probé el licor. Luego en el barrio, mis amigos, que crecí con ellos, después llegaron a la adolescencia y ya un poco en la temprana juventud, empezaron a fumar cigarrillo y luego siguieron con la marihuana. Y yo andaba con ellos y me decían, Fercho, mire, fume un poquito. Y yo decía, nunca me había gustado el cigarrillo. Yo decía, ¿y cuál es el cuento? Sobre todo que yo veía en ellos lo que les daba después de estar drogados. Les daban depresiones o les daban momentos de gozo absurdo, de risas,
y sus lenguajes empezaron, y yo decía, no, es absurdo, no. Y nunca. Luego estoy en el ejército y de los 180 soldados que habíamos en ese batallón, creo que 150 fumaban marihuana. Y Fernando, venga, fumes un poquito. Y yo, no, me parecía absurdo. Decía, ¿cómo voy a estar yo drogado cuando tiene uno que estar tan alerta estando en el ejército? Luego entré a la Universidad Nacional y hasta en los salones había marihuana. Y yo decía, ¿pero a qué vinimos? No vinimos a estudiar. Es decir, siempre había un análisis, una meditación acerca, pero yo, ¿por qué voy a hacer esto? No tenía a Cristo. Una cosa sí sé, y me les adelanto y voy a citar a Efesios, capítulo 1. Porque dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había determinado unas obras para que yo andara en ellas. Y entonces quiero pensar que al momento de la posibilidad de caer, Él se atravesaba aún sin ser su hijo, porque no era hijo de Él, y me daba la posibilidad de analizar, de meditar acerca de hacer lo bueno o lo malo. Si fumaba marihuana, en mi casa no había problema. Si me emborrachaba, en mi casa todos lo hacían. Pero había algo que me hacía ver y compruebo lo que le dice Dios a Caín. El pecado siempre estará a la puerta, pero tú estás dotado con la capacidad de enseñorear al pecado y decir no. Bueno, esa parte es fundamental y ustedes pónganla en su corazón y diga cada vez, porque yo sé cómo son esas tentaciones, poder decir, bueno, Dios, y bueno, ¿y aquí qué sigue? Pues bien, surge la pregunta. Muy bien, listo, yo puedo enseñorearme del pecado, listo. Pero estoy creciendo, estoy madurando, ya terminé mis estudios y ahora soy un hijo de Dios, soy un cristiano. Y entonces, Señor, quiero conocer tu voluntad. Y pasa lo de todos los jóvenes. Señor, ¿y qué estudiaré? ¿Con quién me casaré? ¿En dónde viviré? Y entonces, a veces se nos enseñaba, hace muchos años, que la respuesta estaba en la palabra de Dios. Y entonces, como que uno doblaba las hojas y al azar ponía el dedo y ahí va a estar la respuesta. Tú debes estudiar ingeniería y debes casarte con Adriana y debes vivir en Bogotá. No, la voluntad de Dios no se mueve así. La voluntad de Dios no funciona así. Le quiero dar o revelar lo que es revelado en la palabra. Miremos, hermanos. Dice la palabra de Dios, hablando de la Biblia, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es del Salmo 119, ¿no? Ustedes lo han leído, es el capítulo más largo de la Biblia, 150 versículos. Bueno, la introducción del Salmo 119 nos muestra claramente cómo es que funciona, cómo es que la voluntad de Dios en el hombre no ha guardado nada escondido. Escuchen esto, recuerden esto, ¿no? La meta está allí, el camino Dios lo traza y la vida cristiana consiste en caminar por ese camino. Y entonces, cuando las cosas se ponen oscuras, la lámpara que nos vuelve a indicar el camino es la palabra. Y dice así el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, o sea, los que van por la senda, los que andan en la ley del Señor, haciendo la palabra. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo lo corazón la buscan. Ellos no hacen iniquidad, porque andan en sus caminos. Tú encargaste que les sean guardados los mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos,
para guardar tus estatutos. Tómese un tiempo y mire varias versiones. Dios habla hoy, Reina Valera, que es esta nueva traducción viviente, del Salmo 119, del 1 al 5. Examínelo allí. Y vamos al versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, ahora sí les voy a decir cómo funciona. No es poniendo un dedo al azar en donde me va a decir con quién me voy a casar, con quién, en dónde voy a vivir, qué voy a estudiar, pero sí, al meditar en la palabra y estar en el camino, surge un regalo maravilloso que Dios nos da. El salmista decía, tu ley me hace libre, tu palabra me hace libre. Es decir, mientras estamos por la senda, por el camino, por más angosto que esté, yo estoy en libertad de tomar decisiones, porque no me voy a salir de la voluntad de Él. ¿Es voluntad de Dios que yo me case? Claro que sí, pero si me quiero quedar soltero, Dios no me va a coartar pues la posibilidad de quedarme soltero. Pablo decía, si alguien tiene el don que tengo yo, pues no se case y le sirve al Señor de tiempo completo. Pero si no tiene el don, cásese y Dios lo va a bendecir. Es voluntad de Dios también que tenga a su mujer. La palabra nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Que nos preparemos, que estudiemos, sí, está dentro de la voluntad de Dios. Pero soy yo quien lo escojo. ¿Qué hace la palabra? La palabra nos da la sabiduría, nos dota de prudencia, de sensatez. Y entonces, cuando preguntamos, Señor, ¿con quién me casaré? Inmediatamente, la sabiduría que adquiero con el estudio de la palabra y la obra del Espíritu Santo me va a decir, búscate una pareja que ame a Dios. Y entonces yo ya sé que puedo casarme con la que yo quiera, con la que me enamore, desde que no esté por fuera del parámetro divino, que no sea una inconversa. Con filisteas, nada. Ustedes lo entienden. Señor, yo quisiera estudiar ingeniería. E inmediatamente la sabiduría que está en uno puede decirle, pero tú para los números has sido muy regular. Qué duro te dio el cálculo y la trigonometría. No te metas en ingeniería. Y entonces medita uno y la palabra le da la sensatez para decir, sí, no, yo no debo estudiar algo en lo que no tengo ese don, ese talento. Pero sí tengo el don para tal cosa. Entonces voy a estudiar esto. ¿Se dan cuenta? La respuesta no estaba oculta en una hoja. El nombre de mi futura esposa no estaba escrito en ningún salmo. Pero la palabra me dio la sabiduría y la sensatez para decir, amo a esta mujer. Ella ama al Señor. Ella veo que siente atracción por mí. Yo también. Voy a compartir con ella. Voy a ver su estatura espiritual. Y finalmente todo se va haciendo. Y así con el estudio. ¿Y dónde viviré? Y quiero vivir en Oriente, por allá. Pero yo soy muy malo para los idiomas. Y para vivir allá, no, Señor, podía vivir en Latinoamérica o en España, en donde no tenga problema con el idioma. O sea, ¿nos vamos dando cuenta? La respuesta está en que la sabiduría que me da el leer la palabra, que me lleva siempre por la voluntad de Dios, me da la libertad para tomar esas decisiones mientras no me salga ni a derecha ni a izquierda de la voluntad de Dios. Entonces, somos libres para escoger con quién casarnos, qué estudiar, dónde vivir, qué deporte. ¿Se dan cuenta? La vida cristiana es hermosa, pero dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Esto se está poniendo bueno. Les voy a dejar una tareita, y es del libro de Santiago, capítulo 4. El versículo 1, y síganlo leyendo. Y el próximo jueves hablamos de eso. Porque entonces ahí nos damos cuenta por qué a Israel le pasó lo que le pasó.
Israel no tenía la capacidad para entender la voluntad de Dios. Y Santiago le dice a la iglesia, ustedes no saben pedir, porque cuando piden, lo que piden está por fuera del parámetro de la voluntad de Dios. Y Santiago no es del Antiguo Testamento, Santiago es para la iglesia de hoy. Hagan esa tareita y Dios mediante nos vemos el próximo jueves. Bendiciones, amados. Señor, gracias. Gracias por hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes y hacernos ver el camino precioso que tú has marcado para nosotros, el cual, si lo caminamos rectamente, recibiremos tu bendición. Tú lo dijiste. Gracias, mi amado Señor y Dios. Amén. Adiós, mis hermanos.